Ana María Crespo de las Casas es bióloga, catedrática y referente internacional en el estudio de los líquenes. Ha dedicado su vida a investigar aquello que no se ve a simple vista y a formar nuevas generaciones desde la universidad pública. En 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. La Universidad de La Laguna le ha concedido el doctorado honoris causa en reconocimiento a su trayectoria científica y humana. El momento exacto no lo sé, pero a mí me parece que debió ser muy pronto. Y seguramente por culpa de mi abuelo, que tenía mucho respeto por la ciencia, mi abuelo materno, el canario. Podría tener 7 u 8 años. Y luego me daba por el planeta Marte y unas cosas bastante estrambóticas, yo creo que de imaginación. La idea cierta de ir a la universidad y no sabía muy bien qué hacer. Casi seguro estaba inclinada por arquitectura, pero la biología me empezó a gustar y luego di ese salto con la sensación de biología no hay, en aquel momento no la había en la Universidad de La Laguna, y dije, uy, oportunidad para salir, para conocer otros sitios, otras universidades, y me fui a hacer biológica. Eso ya era 17, 18 años. Yo creo que siempre me ha movido mucho la testarudez, sin pretensiones, pero a lo mejor la propia ambición de lo que yo quería hacer. Yo no me planteaba ninguna otra cosa, si otro puede, yo puedo. Y cuando sí que no, porque sí que notaba la discriminación sexista. Todas las niñas la notábamos y la notan, pero o te enfrentas a ellas, sí, algunas, o las soslayas y dices, bueno, mira, déjame en paz. Y yo sigo a lo mío. Y esa fue mi actitud durante mucho tiempo, hasta que pude decir, se puede hacer algo para ayudar a las mujeres a que lo tengan más fácil. Y eso he hecho luego, pero ya mucho más tarde. Yo viví el momento de irme con una ilusión enorme. A ver, ¿no? A ver qué pasa. A ver si puedo organizarme sola, a ver si puedo vivir sola. La ruptura al marcharme fue terrible, pero terrible. O sea, yo pensaba sobre todo en mi hermana, pero pensaba en mis hermanos, en mi núcleo familiar, muchísimo. Luego, claro, nunca lo he perdido, aquel núcleo, pero he venido siempre que he podido. Y yo me siento absolutamente de aquí. Eso que dicen que bueno, que yo creo bastante cierto. La patria es la infancia. Algunos dicen que también la adolescencia, y yo lo admitiría con claridad. De hecho, hasta que nació mi hijo, el único que tengo, que yo ya era mayorcita, no me podía permitir profesionalmente otra cosa hasta que ya tenía yo 35 años, creo. Eso es una maternidad tardía, que cuando aquello no era así tanto, bueno, no sabría, no tengo estadística. El hecho es que, pero solo en ese momento, cuando ya tenía un hijo, no sé por qué, el pobre marido no pintó nada
hasta entonces en ese asunto cerebral, pensé, en mi casa es donde está mi hijo. Pero mientras eso no fue así, mi casa era la casa de mis padres y luego la casa de mi hermana. No lo sé, pero tengo una cierta tendencia a trabajar con las manos. Y me gustaba lo pequeño porque yo recuerdo que a mi abuela le gustaba bordar y me enseñaba. Yo creía que estaba bordando, saliera lo que saliera, pero no debía estar muy mal. Y me gustaba, claro, cuando te gusta algo, enseguida tiendes a comparar. Y el vicio por fijarme en lo pequeño debe venir seguramente de ahí. Y que, por ejemplo, en los colorines, que en la península llamaban, o siguen llamando, creo, tebeos, que ahora son los cómics, los personajes me interesaban mucho, la caracterización de los personajes, ¿no? Y de ahí a lo pequeño, yo creía que el planeta Marte, pensaba con 6 años, estaba lleno de cosas pequeñas, de tierras de colores. No lo sé muy bien, pero sí, lo de lo pequeño me llamaba mucho la atención. Los bichos chicos, en cualquier parte, me llamaban la atención. Y yo creo que las plantas, todas. Pero siempre iba a fijarme en el detalle insignificante, sí, no sé por qué. Y la primera vez que vi el microscopio, vi por el microscopio, aquello fue tremendo, ¿no? Y eso, el microscopio me marcó mucho. Recuerdo que, claro, siendo botánica tampoco es el microscopio tu instrumento habitual, porque los botánicos mayoritariamente se dedican a observaciones, iniciales, ¿no? A observaciones de caracteres más sobresalientes, ¿no? Pero luego la segunda opción es siempre los órganos sexuales, que son las flores y análogos, ¿no? Y eso se ve bien con la microscopía estereoscópica, la lupa, eso, y luego ya pasas a lo que quiera que estés haciendo. En el caso de las criptógamas en general, nombre clásico, o ese tipo de organismos que se estudian menos, a veces por distintas razones, ¿no? En eso no es precisa la microscopía. Pero en los líquenes sí, absolutamente imprescindible. Entonces, la primera vez que yo vi unas esporas, porque yo vi en los libros que había que buscarlas para identificar, dije, bueno, esto es una especie de cosa insuperable, no puede haber cosa más bonita que las imágenes al microscopio y sobre todo cuando sabes lo que estás viendo. A mí me gustaba mucho la docencia, pero yo creo que lo que más, donde he disfrutado más, es en la investigación, más en seguir un hilo. Pero mira, eso es completamente inseparable de la docencia siempre, hoy en día quiero decir, porque hay siempre personas trabajando contigo.
Y es igual cuando son relaciones docentes, son, yo diría, muy complejas. El que enseña o el que aprende, es que los roles van cambiando todo el tiempo. Entonces, aunque el proceso de investigación me apasiona, el tener un hilo que vas siguiendo, casi siempre te das tortas y te equivocas, pero bueno, vas siguiendo aquello, es una tarea completamente pasional, ¿no? Muy difícil de separar de la otra, porque enseguida que algo sale, por ejemplo, se lo quieres contar a los demás, ¿no? Bueno, por eso me cuesta, no porque no me quiera pronunciar, sino por eso me cuesta definir. El hilo de la investigación es un placer enorme, ¿no? Es un placer enorme. Ha habido una cosa fantástica, que ha sido el acceso rápido a la información, casi diríamos, casi inmediato. Y eso además todavía se va acelerando más. En inteligencia artificial el acceso es casi inmediato, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. También ha cambiado y creo que se ha perdido ahí. Nosotros hemos ganado muchísimo. En esto creo que hemos perdido en la búsqueda, en el proceso de las ideas puestas al servicio del conocimiento. Es decir, ha perdido importancia la idea, y muchas veces la idea procede de resultados jugando con los datos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en algunas parcelas de la investigación pierdes porque en el proceso científico la idea yo creo que es importantísima, y tu configuración de las hipótesis es un método que no, o sea, una parte del método que no se puede perder. Luego, claro, el proceso, el método científico contrasta esas hipótesis y está trabajando con ellas, y resulta que aquello no era correcto, y alternativamente la solución es otra. A veces hay casualidad que interviene con la que tú no contabas en absoluto, en fin, todo eso se produce. Pero a mí ahora me da un poco de miedo, por ejemplo, cuando empiezo a leer artículos que correlacionan casi todo con todo. Y entonces le sale una correlación y a veces es disparatada a todas luces, y bueno, y sigues por ahí, empleas muchísimo tiempo en seguir por ahí, y a veces lo puedes publicar, y eso a mí, por un lado, me produce un poco de vértigo. Luego, por otro lado, creo que es un proceso que tiene que descansar un poco, que tiene que desacelerarse, y que, bueno, que los datos se tienen que seguir produciendo. Y en ciencia, en particular, cuando publicas algo, te das cuenta que al final es un proceso, casi siempre, en lo que yo hago, casi simplemente estadístico, te hace mucha falta. La estadística te hace, en el currículum de un biólogo, hace muchísima falta las matemáticas y en particular las ciencias de datos y la estadística, pero hay que sentar bien las bases para que los datos sean correctos. Para mí,
Primero, el honor que hace que personas tan capaces a lo largo de la historia de España, una institución tan capaz de ciencia, te dé esa responsabilidad que significa un respeto. Claro, me ha llenado, no sé, de orgullo. Es eso que piensas en tus padres. Luego te da mucho orgullo, ¿no? Fue presidente de la Real Academia de Ciencias de España Blas Cabrera Felipe. Blas Cabrera Felipe es uno de los enormes sabios que ha dado España al mundo, ¿no? Y además era de aquí, y yo decía, es el otro canario que fue presidente, y claro, se me ponían un poco los pelos de punta. Para un biólogo es cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, don Santiago no fue presidente de la Academia, pero trabajó mucho en la Academia de Ciencias. El inciso iba sobre todo porque Ramón y Cajal es primera y prioritariamente, a pesar de que fuera médico y por eso la gente lo relaciona con medicina, es primera y prioritariamente académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. ¿Por qué lo digo? Porque él lo dice y porque cuando le dieron el premio Nobel, él era ya hace unos años miembro de la Real Academia de Ciencias, de ninguna otra. Claro, cuando lo hacen premio Nobel, como que se hace famosísimo, cobra respeto, es normal. Se convierte en académico de muchas academias. Y además, quiero decir, lo alabo, no lo critico. Pero cuando hablamos de la academia y don Santiago, nosotros, los académicos de ciencias, hablamos de aquella manera. Era nuestro académico de los más representativos. Hombre, también con don Ignacio Bolívar y algún otro. Bueno, don Leonardo Torres Quevedo, eso, pues claro, todos esos eran muy famosos. Pero la personalidad, yo destaco dos enormes científicos, yo diría comparables, y ambos con una proyección muy importante en la ciencia, que sigue dando de sí como punta de conocimiento. Y desde luego, Santiago Ramón y Cajal es ahora mismo uno de los grandes biólogos del mundo, porque su trabajo cada vez, cualquier afirmación que hace en su obra, cada vez se la profundiza y da lugar a saltos todavía en el conocimiento de la neurobiología. Entonces, bueno, pasea por las universidades americanas cada cierto tiempo, y digo eso, por las buenas universidades americanas, como un hito. Y eso va, ya digo, increciendo. Cuando yo era joven, se le consideraba por fuera mucho entre los cercanos, claro, pero no como el científico que hoy. Yo aspiro y espero que la figura de Blas Cabrera Felipe será igualmente engrandecida por la historia, ¿no? Bueno, mucha emoción. Cuando me lo dijeron me pareció muy emocionante. Y un gran honor, porque primero porque desde niña miraba de reojo este edificio,
por fuera, ¿no? Y luego ya, cuando lo vi por dentro, fue un impacto encontrarme, por ejemplo, don Antonio González, ¿no? Era como, bueno, para mí, universidad históricamente muy vinculada también a mis mayores. Mi madre estudió aquí, mis hermanos, mi hermana estudió aquí y ha estado muy arraigada a la universidad, y mis hermanos también, yo qué sé. La Laguna es la universidad que siempre pensé como la universidad. Pero luego además es que para mí, pensando siempre, esta universidad se ha portado como una universidad, en primer lugar, pública, que lo digo, no tengo nada contra las privadas, las universidades lo que tienen que ser es buenas, pero claro, las públicas tienen un sentido especial. Y esta ha sido el gran ascensor social en Canarias, un gran ascensor social. Y luego, claro, un promotor de la cultura y de la economía de esta comunidad autónoma, ¿no? Y esta era la que había en siglos. Pues las cosas no se hacen en 2 días. Y esta era en siglos, pese a que sucumbió, algunas veces luego resucitó de sus cenizas. Y es una universidad que tiene una tradición histórica importantísima en el archipiélago, no, eso no es dudable. Y eso le da pues, aquel respeto grande de decir, y esa universidad me ha admitido en su claustro. Mi primer mensaje es: todos somos susceptibles de acceder a la impresionante y maravillosa actividad que es la actividad intelectual creativa. Eso es el primer mensaje. El segundo, y además sin dudarlo, el segundo mensaje sería: respeta y cuida a tu universidad. Respeta y cuida a tu universidad, porque lo que sea, aunque tu industria principal sea el turismo y que lo cuides, con conocimiento lo vas a cuidar mejor. No solo en desarrollos técnicos, sino en desarrollo del personal, del factor humano. Muchísimo. En el nivel cultural de lo que ofreces. Para cuidar tus propios bienes. Para todo eso hay que atender a tu universidad. A tu universidad, que lo hace bien, y fundamentalmente por parte del Estado, a tu universidad pública.